El dólar volvió a subir y estamos en máximos nominales. De hecho, el propio gobierno reconoció que verlo en valores de 1700 o 1800 durante los próximos meses es una posibilidad. Al mismo tiempo, la inflación bajó del 2%, varias calificadoras de riesgo subieron la nota argentina y las exportaciones crecieron con fuerza. Por otro lado, la actividad económica volvió a caer, sigue muy fuerte el amor en familias y el riesgo país volvió a subir después de tocar mínimos. Y afuera tampoco está todo tan tranquilo, el precio del petróleo estuvo muy movidito y Bitcoin sigue casi 50% abajo. En este contexto, ¿qué hacemos con los pesos acá en Argentina? Bueno, julio fue un mes muy movidito, la verdad que nos estuvo un poco enganchado con tema de mundial, pero bueno, ya pasó, ya estamos en agosto, así que vamos a hacer un análisis y arranquemos con lo que fue tema inflación. Por primera vez en el año, la inflación perforó el 2% y dio en junio 1,9%. Casi un año que no teníamos estos valores por debajo de 2%. Con lo cual, en líneas generales, debería ser un valor positivo para la economía. Vamos a seguir analizando a ver cómo viene todo. Tenemos lo acumulado al año de 16,8% y la variación interanual, es decir, los últimos 12 meses acumulados 33%. Todavía estamos arriba de 30. En este caso, lo que más aumentó fue recreación y cultura y lo que menos, estaba hablando de ropita. Vean que en tema de inflación veníamos muy para arriba y desde marzo de 2026 está bajando. Vamos a ver qué inflación hay en julio. Dejame un comentario a ver si pensás que va a ser menos de 1,9 o más de 1,9. O bueno, empate. Ahora, realmente la pregunta que importa es si nuestros ingresos fueron acompañando esa inflación. El último dato que tenemos, al 20 de julio de 2026, es que los salarios subieron en promedio un 2,2%, con lo cual un poco por encima de la inflación, así que excelente. Pero vean que la mayor cantidad se lo lleva el salario no registrado, o sea, quienes no están en blanco. Y por otro lado, los del sector registrado, o sea, los que sí cobran su sueldo en blanco, subieron por debajo de la inflación. Y el sector público castigadísimo. Tengan en cuenta que estos valores, como todos los números que vemos acá, son promedios, así que puede ser que se haya sentido más en un sector, menos en un sector o en partes distintas del país. ¿Vos cómo sentiste este último mes que pasó? ¿Sentís que tenés mejor poder adquisitivo o estás peor? Te leo en los comentarios. También el último dato de mora en familia está dando cerca de un 12%, que no significa que estamos en una crisis bancaria, pero esto refleja muy fuerte que a la familia le está costando dificultades para pagar préstamos, tarjetas y otras deudas. Pasemos a hablar un poco del dólar. Vamos a verlo acá dentro de la página dolarito.com, que tiene la cotización, en este caso de los últimos 3 meses. Vean que veníamos de un periodo bastante alto, bajó y ahora no para de subir y hoy está, te diría, en máximos. Vean que el dólar blue está 1560, está cercano a los 1600. De todos modos, si vemos, por ejemplo, un año para atrás, estamos hablando de principio de año, tenemos una suba bastante chica en realidad, porque miren que acá teníamos a principio de año el dólar en 1530 y ahora está en 1560. La realidad es que es muy poco comparado a la inflación, que tenemos una acumulada de 16%. Bueno, en líneas generales tenemos máximos nominales fuertes, pero en comparativa a cómo veníamos y si lo asimilamos a la inflación, bueno, tiene sentido las palabras que dice el nuevo vocero presidencial, que estuvo diciendo que el dólar llegue a 1800 es una posibilidad en los próximos meses. La realidad es que nadie sabe qué va a pasar en el futuro, mucho menos predecir cuánto va a valer el dólar y básicamente nada, pero tiene sentido este análisis de que la inflación haya subido tanto y el dólar no acompañó en estos meses. Bueno, tiene sentido de que pueda llegar a subir, que puede pasar o no. Y otra novedad con respecto al dólar es que se habilitaron pagar los sueldos en una cuenta en dólares, que esto va a permitir que si vos te pones de acuerdo con tu empleador, una parte o todo el sueldo, entiendo, vas a poder recibirlo en dólares en vez de en pesos. Pero bueno, esto es algo que está la opción disponible, no es que es obligatorio, así que quizás no te impacta en lo absoluto. Pasemos a hablar un poco del tema actividad económica acá en el país. Se publican los últimos datos, tenemos de 22 de julio, tenemos que la variación interanual fue de un 0,2% respecto del mismo mes del año anterior, pero si lo desestacionalizamos, la actividad económica cayó un 0,5%. Y es la segunda caída mensual consecutiva. Y además se sigue hablando de una Argentina a 2 velocidades. Mientras la minería, electricidad, gas, agua y campo crecen bastante, la industria y el comercio bajan en la misma proporción. Es decir, las actividades vinculadas al comercio exterior vienen bien y las de comercio interno vienen para atrás. De hecho, miren las cifras estimadas de exportaciones. Se exportó un 50%
56% y las importaciones fueron de un 43%, con lo cual la balanza, el saldo comercial, es positivo en 2.000 millones de dólares. Lo que me lleva a hablar ahora de tema cuentas públicas, y acá también tuvimos un poco de señales mezcladas. Veamos que durante junio el sector público registró un resultado financiero deficitario de 1.200.000 millones, que se compone de 696.000 del resultado primario negativo y con el pago de intereses de deuda pública de 328.000. Esto fue el primer resultado negativo del 2026, pero bueno, hubieron varias cuestiones puntuales, como por ejemplo pago de aguinaldos, y además se trasladó el vencimiento del impuesto a las ganancias para el mes siguiente, así que se dejó en principio de recaudar gran parte de ese impuesto. De todos modos, si miramos el semestre completo, hubo superávit primario del 0,6% y superávit financiero del 0,1%. Es poco, pero bueno, algo es algo. En este contexto, Argentina recibió una noticia favorable en temas de perfil crediticio. Se le mejoró la calificación, que pasó de CAA1 a B3, con lo cual pasa de una perspectiva estable a una perspectiva positiva. Esto puede influir en los próximos meses en que Argentina va a poder tomar deuda más barata, con lo cual mientras mejore la calificación crediticia para Argentina en este tema de tomar crédito más barato es mejor. Tenemos también un riesgo país que volvió a subir un poco después de estar en mínimos. Hoy está en torno a los 446 puntos. De todos modos, es un valor relativamente bueno comparado a años anteriores. Recordad que mientras menor es el riesgo país, mejor calificación crediticia tiene Argentina. Así que antes de pasar a inversiones, vamos a hablar un poco de contexto internacional. Durante julio, el precio del petróleo tuvo movimientos muy bruscos. Venía de estar en 74 dólares, pasó a 100 y al momento de grabar este video se encuentra más o menos en 85 dólares. Esta volatilidad importa porque una suba brusca del petróleo puede hacer que la inflación a nivel mundial suba. Y esto nos lleva directamente a Estados Unidos, en donde en junio la inflación de Estados Unidos cayó un 0,4% mensual, lo que lleva a una inflación interanual de 3,5%. Una locura, lo que tenemos nosotros en 2 meses ellos lo tienen en un año. Y si vamos a la inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, queda en 2,6%, que es una mejora significativa, pero todavía se mantiene por encima del 2%, que es el objetivo de la Fed. Que hablando de eso, al momento de grabar este video, la tasa de referencia de Estados Unidos se mantiene igual hace bastante, con algunos rumores de que puedan llegar a subirla, pero bueno, por el momento no tenemos el comunicado. Dejame un comentario si es que justo viste que se mantuvo o si la aumentaron. ¿Y por qué es que esto importa a nivel mundial? Bueno, si las tasas de referencia de Estados Unidos aumenta, se vuelve más atractivo invertir en temas más conservadores, como por ejemplo bonos del tesoro americano. Y esto hace que pueda perjudicar a países emergentes, pueda perjudicar el valor de las acciones porque la gente empezaría a vender, lo mismo en precio Bitcoin. Bueno, en general afecta así. Tema de S&P 500 sigue también en valores de máximos históricos, aunque con bastante volatilidad en tema de tecnologías. Y si vamos a tema Bitcoin, vean que desde el máximo de 120 y pico mil de dólares estamos 50% abajo, una locura, pero bueno, otras personas lo pueden ver como oportunidad de compra. Recuerden que nada es recomendación de inversión. Así que ahora sí, con todo este contexto, vamos rápidamente a algunas alternativas para invertir ahora en agosto. Al momento de grabar este video, vemos las tasas de los plazos fijos, siempre siguen así de bajas. Para mí nunca es una alternativa invertir en plazo fijo. Antes que esto, prefiero para el corto plazo poner los pesos en billeteras virtuales, que por lo menos tenés la posibilidad de sacar el dinero antes de los 30 días y obviamente en cualquier momento del día. Siempre te digo que cheques esta página que es comparatasas.ar, donde vas a tener cuáles están rindiendo más al momento de que quieras hacer la inversión, así podés elegir cuál te conviene más. En este caso de cuentas remuneradas, el mayor es Banco Vica con 22% anual, y ya con un poquito de condiciones más especiales, como por ejemplo tener más de 500.000 pesos y menos de 1 millón, la que más paga es Ualá. Si vamos más al terreno dolarizado en este tema de generar también rendimientos diarios y algo muy sencillo, una buena alternativa es tener USDT en Nexo, que te pueden generar hasta 11,5% anual, que es un montón. Esta tasa la podés conseguir teniendo el nivel Platinum y con una serie de condiciones más, pero si te registras del link del primer comentario o escaneando este QR, vas a poder tener Platinum de forma gratuita durante un mes para que puedas probar y conseguir este tipo de tasas. Y encima estás apoyando al canal, así que muchísimas gracias. Volviendo a la parte en pesos, otra alternativa para invertir un poquito más de plazo, ya no tan cortísimo plazo como las billeteras virtuales, sino que un tiempo más, tenemos las LECAPs, que también tienen la ventaja de que podés venderlas
horas antes del vencimiento. Unas que pueden llegar a ser interesantes son las S30, S6, que al momento de grabar este video tiene un rendimiento aproximadamente de 24,7% anual, y la S13, N6, que ronda más o menos 24,63%. Son una alternativa si pensás que la inflación va a seguir desacelerándose a medida que pase el tiempo. Por otro lado, si querés protegerte de la inflación, están los bonos SER, que te pagan la inflación más una tasa por encima, o sea que siempre le vas a estar ganando la inflación. Por ejemplo, está el TZX-A7, que al momento de grabar este video rinde inflación más 4,35%, y después tenés uno más largo que es el TZX-S8, que está rindiendo inflación más 8,63% anual. La diferencia entre uno y otro es el plazo. ¿Por qué? Porque uno vence antes del cambio de mandato y otro vence después del cambio de mandato, que al momento de grabar este video no sabemos si va a haber continuidad o no del gobierno. Recordá que nada de lo que estamos hablando acá es recomendación de inversión, simplemente es educativo. Ya si querés tener tu cartera dolarizada, tenemos bonos en dólares argentinos que tienen distintas variables. En este caso tenemos el AO27 y el AO28, que los dos te pagan renta mensual, con lo cual si vos querés tener intereses mensuales es una alternativa que podés tener en cuenta. El AO27 está rindiendo aproximadamente 3,84% anual en dólares, contra el AO28 que ronda 7,31%. Acá pasa lo mismo, el AO28 paga más porque vence después de el posible cambio de mandato. Y ya si querés ir al que más paga de todos los bonos argentinos, con lo cual implica más riesgo, tenemos el AL35, que rinde aproximadamente un 9,2% anual en dólares. Recordá que este no paga mensualmente, sino que paga cada 6 meses. Pasando un poco a renta variable, en este caso, si te gusta invertir en acciones concretas, te voy a mostrar 3 que a mi criterio están interesantes y están subvaluadas. Recordá que, como te digo siempre, no es recomendación y esto puede ser que baja o que sube, aunque estén subvaluadas. Tenemos en este caso Nvidia, que al momento de grabar este video está cotizando $192 y que los analistas piensan que en promedio tendría que estar valiendo 258, con lo cual tiene un camino al alza de 34% aproximadamente. Lo mismo Amazon, bueno, empresa súper conocida, hoy está cotizando $228, pero según los analistas debería estar aproximadamente $280, con lo cual tendría un alza de 23%. Este es un riesgo más bajo porque es una empresa más consolidada. Y lo mismo con Microsoft, que hoy está cotizando $394 y según los analistas debería estar cotizando $483, con un camino al alza de 22% y con un riesgo bajo. Todas estas métricas y demás las podemos encontrar acá en Investing Pro, que tiene una herramienta que está muy buena, que es Warren AI, que es una inteligencia artificial que vos le vas preguntando y tiene toda la información cargada de Investing acá. Por ejemplo, dame acciones que estén subvaluadas, con lo cual te va a ir dando información, te va a ir dando datos de por qué está subvaluada, por qué es un buen momento para comprar y demás. Bueno, obviamente que esto no es un análisis para decidir invertir en una acción, pero son herramientas para tomar la decisión. Esto es una plataforma paga, pero al momento de grabar este video hay un descuento muy fuerte, y además si te registras con el código AUHANSEN o cliqueando el link que te aparece acá abajo, o si estás viendo lo de la tele tenés el QR acá en pantalla, vas a tener un descuento del 15% extra en planes anuales, y encima estás apoyando al canal, así que excelente. Si no querés invertir en acciones individuales, por supuesto que siempre a mí me parece interesante invertir en el S&P 500, pensando acá a 10, 20, 30 años, ir acumulando para jubilarnos, haciendo compras chiquitas todos los meses o cada vez que se pueda. Recordad que el S&P 500 invierte en las 500 empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos, con lo cual las probabilidades de éxito son muy buenas. Por supuesto que no te asegura nada, pero siempre hay que tratar de tener las probabilidades a favor. Ya si querés arriesgar un poco más, esto recomiendo que sea muy poca parte de tu capital, muy poca parte de tu cartera. Los precios que están Bitcoin están, te diría que muy accesibles comparados a meses anteriores. Por supuesto, como vimos recién, hoy bajó 50%, realmente es riesgoso invertir, pero si vas comprando pequeñas partes de tu capital en Bitcoin, acumulando, pensando en el largo plazo, y partes que sientes que no te van a cambiar en nada, bueno, es algo interesante para ir acumulando y aprovechando estos precios. De hecho, yo lo hago de forma periódica con pequeñas cantidades de capital, que si pasa algo, si baja demasiado, no me cambian mis finanzas. Recordá que no es recomendación de inversión, pero lo que sí te recomiendo que hagas es que
que diversifiques, que no pongas todos los huevos en una sola canasta, que vayas entendiendo cómo va la cosa, tengas una parte en pesos, una parte en dólares, una parte en renta fija, otra en renta variable, otra en criptomonedas, y que tengas una cartera, pero principalmente que tengas el hábito de invertir. Espero que te haya gustado este video, déjame un comentario a ver si querés que vea algo en particular, y lo de siempre, nos vemos en el próximo video.